Bienvenidos a otro relato más de nahuales, esas criaturas misteriosas que acechan en la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para adentrarse en una historia llena de misterio y terror. Comencemos. La anciana Nahual. Cuando era joven, vivía en un pequeño pueblo en Oaxaca, donde trabajaba como asistente de una santera, la bruja del pueblo. Era una anciana de avanzada edad, pero la gente del pueblo la respetaba y temía por sus habilidades mágicas. Yo disfrutaba ayudarla, ya que el trabajo no era difícil y las ganancias eran muy buenas para mi edad. Aquel pueblo estaba repleto de supersticiones y leyendas que se transmitían de generación en generación. Historias de espíritus errantes, criaturas del bosque y maldiciones ancestrales eran contadas en voz baja en las noches oscuras, mientras los adultos se reunían en torno a la hoguera y los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. Una de esas leyendas era la de La Llorona, una mujer condenada a vagar eternamente por las riberas de los ríos en busca de sus hijos ahogados. Se decía que si uno la escuchaba llorar, el dolor y la desesperación que emanaban de sus sollozos podían enloquecer a quien los oyera. Como asistente de la santera, me encargaba de recolectar hierbas medicinales, llevar mensajes a los habitantes del pueblo y asistir en sus rituales. Pero más allá de estas tareas cotidianas, también tenía acceso a conocimientos ocultos y antiguos, conocimientos que la anciana compartía conmigo a medida que ganaba su confianza. Fue entonces cuando empecé a comprender la verdadera naturaleza del mundo en el que vivía, un mundo donde la magia y lo sobrenatural eran tan reales como las sombras que se cernían sobre nosotros en las noches sin luna. Una tarde, después de completar mis tareas del día, la santera me llamó a su lado. Su voz era grave y temblorosa, como si algo la perturbara profundamente. Me contó que había tenido una visión de un gran mal que se cernía sobre el pueblo, un mal que solo podía ser detenido si llevábamos a cabo un ritual de protección en la próxima luna nueva. Me instruyó a recolectar ciertos ingredientes raros y peligrosos, como el veneno de una serpiente coralillo y el corazón de un cuervo negro. También me enseñó un encantamiento que debía memorizar y recitar durante el ritual. Me advirtió que no debía contarle a nadie sobre lo que estaba haciendo, ya que aquellos que no comprendían la magia podrían interferir y poner en peligro nuestras vidas y las de todo el pueblo. Así que, con la carga de ese secreto en mis hombros, me adentré en el bosque en busca de los ingredientes. Noches sin dormir y días de arduo trabajo me esperaban mientras luchaba contra las fuerzas de la naturaleza y lo desconocido. La soledad y el miedo eran mis únicos compañeros mientras me enfrentaba a criaturas y espíritus que jamás hubiera imaginado. Finalmente, la noche de la luna nueva llegó. La santera y yo nos reunimos en un claro del bosque, cerca del río donde se decía que la Llorona vagaba. Esa noche, el aire estaba cargado de electricidad, como si la atmósfera misma estuviera sosteniendo la respiración, esperando el resultado del ritual. La santera comenzó a recitar palabras antiguas, mientras yo sostenía los ingredientes y repetía el encantamiento que ella me había enseñado. A medida que la luna se alzaba en el cielo, las sombras parecían retorcerse y moverse a nuestro alrededor. Sin embargo, más que algo sobrenatural, tuve la sensación de que aquellas sombras eran producto de mi imaginación y el miedo que me embargaba. La tensión se disipó lentamente y la noche volvió a su estado de calma. La santera aseguró que el mal había sido contenido, pero no pude evitar sentir una cierta inquietud que me acompañó en los días siguientes. Un día, la santera me dijo que iríamos a visitar a una enfermera en las afueras del pueblo. Ella había estado experimentando mala suerte y había visto cosas extrañas en su casa. La santera quería hacer una limpia y yo debía ayudarla. Acepté, entusiasmado por la idea de ganar aún más dinero. Cuando llegamos a la casa de la enfermera, nos encontramos con una mujer cansada y asustada. Sus ojos estaban llenos de preocupación y tristeza, y se notaba que no había dormido bien en mucho tiempo. La santera comenzó a preparar la limpia, mezclando hierbas y agua bendita, mientras yo encendía velas y sahumaba cada rincón de la casa. Mientras realizábamos la limpia, la enfermera nos contó su historia. Resulta que había estado cuidando a un anciano enfermo que vivía solo en una casa cercana. El hombre había fallecido recientemente, y desde entonces, la enfermera había experimentado una serie de eventos desafortunados e inexplicables. Al principio,
ella creyó que se trataba de coincidencias o malos sueños, pero pronto comenzó a sospechar que algo más siniestro estaba en juego. En el transcurso de la limpia, la santera y yo encontramos varias cosas que podrían haber estado contribuyendo a la mala suerte y los fenómenos extraños. Había una habitación en la casa donde la enfermera guardaba objetos personales del anciano fallecido, y allí encontramos un espejo antiguo y una serie de fotografías. La santera explicó que estos objetos podían estar reteniendo la energía del anciano y causando los problemas en la casa. Después de completar la limpia y deshacernos de los objetos, la enfermera sintió un alivio inmediato. Su casa parecía más ligera y su rostro reflejaba gratitud y esperanza. Aunque no había nada sobrenatural en lo que habíamos hecho, la enfermera estaba convencida de que la santera y yo habíamos alejado a un espíritu vengativo. Al dejar la casa de la enfermera, no pude evitar pensar en la delgada línea entre la realidad y las leyendas que habían moldeado nuestra percepción del mundo. Aquella noche, cuando ya estábamos a punto de llegar a casa de la santera, el teléfono sonó. La voz temblorosa de la enfermera al otro lado de la línea nos informó que la paz había sido efímera. A pesar de la limpia, de nuevo empezaba a escuchar cosas extrañas en su casa. Mencionó que había hablado con su vecina, quien le reveló que el anciano al que cuidaba en vida había sido un nahual, un ser capaz de transformarse en animal. La vecina sospechaba que el alma del anciano no se había ido, y en cambio, permanecía en su casa. La santera, con un rostro preocupado, nos pidió que fuéramos al día siguiente para investigar más a fondo y ver si podíamos hacer algo más. Acepté, aunque la inquietud y el miedo comenzaban a apoderarse de mí. Al llegar a la casa de la enfermera al día siguiente, nos recibió un ambiente aún más sombrío y opresivo que antes. La luz del sol apenas lograba filtrarse a través de las ventanas, y las sombras parecían moverse furtivamente en las esquinas. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras percibía una presencia siniestra en la habitación donde habíamos encontrado los objetos personales del anciano. La enfermera nos contó que durante la noche, había escuchado ruidos inexplicables y susurros ahogados provenientes de esa habitación. A medida que la oscuridad se hacía más profunda, los ruidos se intensificaban hasta convertirse en gruñidos y aullidos, como si un animal salvaje estuviera atrapado dentro de la casa. Además, había percibido un olor nauseabundo, como el de carne en descomposición, que parecía emanar de las paredes. Mientras la santera examinaba la habitación, noté que el espejo antiguo que habíamos retirado el día anterior había regresado a su lugar en la pared. Me acerqué con cautela y pude ver que el vidrio estaba empañado y las manchas de humedad formaban figuras grotescas y retorcidas. Fue entonces cuando algo me llamó la atención. En el reflejo del espejo, pude ver a una criatura espeluznante, mitad humano, mitad bestia, observándonos desde una esquina de la habitación. Sus ojos amarillentos brillaban con una intensidad malévola, y su boca, llena de dientes afilados y sucios, se retorcía en una sonrisa sádica. La santera, dándose cuenta de mi terror, también miró al espejo y su rostro palideció al ver la abominación que nos acechaba. Sin perder tiempo, comenzó a recitar un conjuro de protección y nos ordenó a la enfermera y a mí que formáramos un círculo a su alrededor mientras ella trazaba símbolos místicos en el suelo con tiza y sal. La atmósfera se volvió aún más densa y pesada, y el aire se llenó de un gemido lastimero y escalofriante. La criatura en el espejo parecía enfurecerse, su imagen se retorcía y deformaba mientras emitía gruñidos guturales. La habitación temblaba bajo la influencia de fuerzas sobrenaturales, y los objetos comenzaron a moverse por sí mismos, levantándose en el aire y estrellándose contra las paredes en una cacofonía de caos y destrucción. La santera continuó recitando el conjuro con voz firme y decidida, a pesar del terror que nos embargaba a todos. A medida que sus palabras resonaban en la habitación, la figura en el espejo parecía debilitarse y disolverse lentamente en la penumbra. El gemido lastimero se convirtió en un lamento desesperado, y finalmente, en un susurro inaudible. De repente, el aire se aclaró y la habitación volvió a la normalidad. El espejo en la pared ya no mostraba la imagen de la criatura, sino simplemente nuestro propio reflejo, tembloroso y exhausto. La santera nos aseguró que el espíritu del nahual había sido expulsado y no volvería a atormentar a la enfermera. Agradecida y aliviada, la enfermera nos abrazó y nos dio las gracias con lágrimas en los ojos. La santera, aunque cansada,
parecía satisfecha con su trabajo y nos indicó que era hora de marcharnos. Mientras nos alejábamos de la casa de la enfermera, no pude evitar sentir una mezcla de asombro y temor por lo que acababa de presenciar. Había experimentado de primera mano la realidad del mundo sobrenatural que había creído hasta entonces solo como leyendas. A partir de ese día, mi percepción de la vida y de la magia cambiaría para siempre. Al día siguiente, llegué a la casa de la santera y vi a una anciana afuera. La mujer tenía marcas en su rostro y piel que parecían ser producto de un sufrimiento inimaginable. Sus arrugas eran profundas, como si hubieran sido talladas por el mismo tiempo en su carne. Su piel estaba cubierta de cicatrices y manchas oscuras, testimonio de una vida llena de penurias y secretos. Su semblante era frío y aterrador, como si fuera la encarnación misma de la muerte. Sus ojos, hundidos y rodeados por sombras oscuras, me miraban fijamente, como si pudieran ver hasta lo más profundo de mi alma. A pesar del sol que brillaba en el cielo, una sensación de frío y desasosiego me invadió, haciéndome temblar involuntariamente. Le saludé con las buenas tardes, pero ella no me respondió. Su boca, casi sin dientes y torcida en una mueca desagradable, permanecía cerrada. Sin embargo, pude percibir un murmullo bajo y gutural que parecía emanar de su garganta, como si estuviera recitando alguna maldición o conjuro en un idioma desconocido. Intentando no darle importancia a su comportamiento, me subí al auto con la santera, listo para ir a la casa de la enfermera. La santera, sin embargo, me informó que la anciana los acompañaría en esta ocasión. La había llamado para ayudar con el caso de la enfermera, ya que su experiencia y habilidades eran muy respetadas en el mundo de lo oculto. La anciana se subió al auto en silencio, y su presencia parecía llenar el espacio con una energía opresiva y oscura. A medida que nos acercábamos a la casa de la enfermera, la atmósfera se volvía cada vez más pesada, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Al llegar, la anciana examinó la casa con sus ojos penetrantes y comenzó a murmurar en voz baja, como si estuviera hablando con seres invisibles. Luego, sacó de su bolsa un conjunto de objetos extraños, huesos, piedras, hierbas secas y un cuenco de cerámica. Con un gesto autoritario, ordenó a la santera y a mí que la siguiéramos al interior de la casa. El interior de la casa parecía haber sido tomado por una energía oscura e inquietante. Las sombras se retorcían en las paredes y el aire estaba cargado de una electricidad estática que erizaba los vellos de la nuca. La anciana se movía con un propósito claro, deteniéndose en cada habitación y realizando rituales con sus objetos místicos. Al entrar en la habitación donde habíamos visto la criatura en el espejo, la anciana se detuvo en seco y su rostro se contorsionó en una expresión de profundo disgusto. Podíamos sentir una presencia maligna y amenazante en el ambiente, como si el espíritu del Nahual hubiera regresado para vengarse. La anciana nos pidió a la santera, a la enfermera y a mí que saliéramos de la casa de inmediato. Insistió en que debía enfrentarse a la entidad maligna que habitaba la vivienda por sí misma, ya que su poder y conocimiento eran cruciales para expulsar al espíritu del Nahual definitivamente. A regañadientes, obedecimos su mandato, preocupados por lo que podría suceder dentro de la casa pero conscientes de que no teníamos otra opción. Una vez fuera de la casa, la enfermera y la santera se quedaron en el auto, hablando en voz baja sobre lo que había ocurrido y lo que podría suceder. Sus rostros mostraban una mezcla de temor y preocupación, pero también respeto y admiración por la anciana que habían dejado enfrentarse al mal en solitario. Mientras tanto, decidí dar una vuelta alrededor de la casa para mantenerme ocupado y tratar de calmar mi nerviosismo. El exterior de la casa estaba en un estado de abandono y decadencia, con la pintura descascarada y las ventanas sucias y rotas. El jardín estaba cubierto de maleza y las ramas secas y retorcidas de los árboles parecían extender sus dedos esqueléticos hacia el cielo. El suelo crujió bajo mis pies a medida que avanzaba, y el viento siseaba a través de las hojas muertas y los arbustos espinosos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me daba cuenta de que el aire alrededor de la casa estaba mucho más frío de lo normal, como si la entidad maligna hubiera traído consigo una atmósfera helada y sobrenatural. En mi caminar, noté que el cielo se oscurecía rápidamente y las nubes se arremolinaban en un patrón inusual, como si estuvieran siendo manipuladas por fuerzas invisibles.
un trueno retumbó en la distancia, y una sensación de malestar se apoderó de mí. La casa parecía estar viva, como si pudiera sentir la lucha que se libraba en su interior. Me detuve junto a una ventana rota, donde la cortina rasgada se agitaba al viento como un fantasma pálido. A través de la abertura, pude escuchar el sonido de la anciana cantando en un idioma extraño y antiguo. Su voz resonaba en las paredes de la casa como un eco del pasado. Sus palabras parecían contener un poder inconmensurable, y me encontré hipnotizado por el sonido, casi como si estuviera siendo arrastrado hacia el interior de la casa por el canto. El aire alrededor de la ventana comenzó a vibrar y distorsionarse, como si la realidad misma estuviera siendo alterada por las fuerzas en conflicto dentro de la casa. La tensión en el ambiente se volvía insoportable, y sentía una presión creciente en mi pecho, como si una mano invisible estuviera apretándome con fuerza. Mientras miraba por la ventana, vi a la anciana a través de una abertura en la cortina rasgada. Estaba quitándose la ropa, revelando su cuerpo cubierto de cicatrices y marcas oscuras. Me detuve a observar, incapaz de apartar la mirada de lo que estaba sucediendo. Lo que presencié a continuación me dejó petrificado y aterrorizado. La piel de la anciana comenzó a estirarse, como si fuerzas invisibles estuvieran tirando de ella en todas direcciones. Sus venas se volvieron visibles bajo su piel arrugada, creando un patrón grotesco y terrorífico. Su espalda comenzó a encorvarse, y sus huesos crujieron y se realinearon con un sonido que me heló la sangre. Era como si su cuerpo estuviera siendo transformado en algo no humano. Su mandíbula se hizo más grande y desproporcionada, desgarrando su boca en una abertura grotesca. Pelos oscuros y ásperos comenzaron a brotar de su piel arrugada, cubriéndola en una capa espesa y desordenada. Colmillos largos y afilados aparecieron en su boca, reemplazando sus dientes marchitos y amarillentos. Su nariz se transformó lentamente en la de un perro, achatada y húmeda, mientras que sus ojos se volvían amarillos y brillantes, como los de un depredador nocturno. La criatura en la que se había convertido la anciana era una visión espantosa, una mezcla de humano y animal que desafiaba toda lógica y naturaleza. Sus garras afiladas rasgaban el aire mientras se movía con una agilidad sorprendente, y sus músculos tensos y poderosos se destacaban bajo su piel erizada. Mientras observaba con horror, la criatura levantó la cabeza y olfateó el aire, como si pudiera oler el miedo que emanaba de mí. Sus ojos amarillos se fijaron en los míos a través de la ventana, y por un momento, sentí como si me estuviera mirando directamente al alma. Aún confundido y aterrado por lo que había presenciado, corrí hacia el auto, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me senté en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ver. Nunca había presenciado algo tan espeluznante y monstruoso, y no sabía si debía decirle a la santera lo que había visto. Opté por mantener la boca cerrada, temiendo que hablar de ello podría traer más problemas y peligros. Cuando la anciana salió de la casa, parecía haber vuelto a su forma humana. Los tres nos subimos al auto y la anciana le dijo a la enfermera que había recorrido toda su casa y había encontrado espíritus y mala energía. Realizó un conjuro para asegurarse de que no volvería a suceder nada más en la casa, utilizando la magia para expulsar y alejar el alma errante con facilidad y precisión. La enfermera agradeció profundamente a la anciana por su ayuda, y todos nos fuimos de ahí. Al llegar a la casa de la santera, ella me pagó por mi ayuda y me despedí para regresar a casa. A medida que me acercaba a mi hogar, la oscuridad de la noche se sentía aún más densa y amenazante de lo habitual, y no pude evitar mirar a mi alrededor con nerviosismo. Casi llegando a casa, sentí una mano fría y huesuda que se posaba en mi brazo, deteniéndome en seco. Mi corazón se detuvo por un momento y, al girarme, me di cuenta de que era la anciana quien me había agarrado. Sus ojos penetrantes me miraron con una mezcla de advertencia y amenaza, y su voz temblorosa me dijo que sabía que la había visto en su forma de nahual. Sus palabras fueron claras y contundentes: si revelaba lo que había visto, ella me encontraría donde quiera que estuviera y me haría pagar por traicionar su secreto. El miedo y el temor se apoderaron de mí, y asentí con la cabeza en silencio, prometiendo no decir nada de lo que había presenciado. Con una última mirada amenazante, la anciana soltó mi brazo y desapareció en la oscuridad de la noche, dejándome allí temblando y preguntándome qué más ocultaban la santera, la anciana y las leyendas de nuestro pequeño pueblo en Oaxaca.
Después de ese día, la santera nunca me llamó de nuevo y, aunque tenía pesadillas con la anciana Nahual, nunca le conté a nadie sobre lo que había visto. Los años pasaron y la vida siguió su curso, pero la experiencia aterradora que viví en aquel entonces siempre quedó grabada en mi mente y en mi corazón. Ahora, muchos años después, finalmente he decidido contar mi historia. Quizás sea por la necesidad de liberarme del peso que he llevado en secreto durante tanto tiempo, o quizás sea para advertir a otros sobre los peligros que pueden acechar en la oscuridad, en las sombras de las leyendas y nahuales. Pero, incluso mientras escribo estas palabras, siento un escalofrío en mi columna vertebral, recordando el terror que sentí al ver a la anciana transformarse en un animal. Aunque han pasado muchos años desde ese encuentro, aún siento el miedo y la inquietud que me provocó aquella noche. No puedo evitar preguntarme si la anciana Nahual sigue viva, acechando en las sombras y protegiendo sus secretos con ferocidad y violencia. Y, aunque he decidido contar mi historia, una parte de mí no puede evitar temer que, algún día, ella pueda encontrar la forma de cumplir su amenaza y hacerme pagar por haber revelado su oscuro secreto. ¿Qué tal, amigos? Espero que les haya gustado el relato anterior. Ahora, prepárense para adentrarse en otro escalofriante relato de nahuales. Pónganse cómodos, manténganse alerta y sigamos con la siguiente historia. Comencemos. Un nahual me mordió. Hace tiempo, viví una experiencia aterradora que todavía hoy me persigue en mis pensamientos y pesadillas. Por aquel entonces, habitaba en un pequeño y apacible pueblito, donde la vida transcurría tranquila y sin mayores sobresaltos. Aquella fatídica noche, como muchas otras, regresaba a mi casa después de haber realizado algunas compras en el centro del pueblo. Si bien de niña me había sentido temerosa al recorrer aquellos caminos solitarios, rodeados de árboles y hierba, con el paso del tiempo había aprendido a disfrutar de la paz y la serenidad que estos paseos nocturnos me brindaban. La noche en cuestión, sin embargo, sería muy diferente. La luna llena iluminaba el sendero y el aire fresco acariciaba mi rostro, cuando de pronto, sin previo aviso, surgió de entre las hierbas un enorme perro negro, de aspecto aterrador y ojos inyectados en sangre. Jamás había visto un can tan espantoso y descomunal, y el terror que me invadió fue casi insoportable. El perro me ladró con furia, mostrándome sus filosos colmillos mientras gruñía con una intensidad que helaba la sangre. No tuve tiempo para reaccionar. El monstruoso animal se abalanzó sobre mí rápidamente, mordiéndome la pierna con una fuerza sobrenatural. El dolor era insoportable, pero logré reunir el coraje suficiente para empujarlo lejos de mí con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, el perro no solo era feroz, sino que también parecía poseer una fuerza descomunal, algo que no había presenciado nunca en un animal. Más aterradora aún fue la sensación de que aquel ser no se trataba de un mero animal, sino de una entidad maligna que me había estado acechando, esperando el momento oportuno para atacarme. El pánico se apoderó de mí mientras me alejaba a duras penas del lugar, cojeando y llorando de dolor y miedo. Aquella noche cambió mi vida para siempre, y desde entonces, ni siquiera la luz del día logra disipar el temor que me acompaña en cada rincón de aquel pueblito que solía ser mi hogar. La herida en mi pierna tardó en sanar, y cada vez que la observaba, el recuerdo de aquella horrible noche volvía a mi mente, aterrorizándome una vez más. No pude evitar la sensación de que aquel monstruoso perro me había dejado una marca imborrable, algo más allá de una simple mordida. Con el tiempo, la herida sanó, pero las cicatrices en mi alma permanecían intactas. Decidida a enfrentar mis temores y buscar respuestas, me dediqué a investigar las leyendas y mitos locales, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que me había ocurrido. Pasé días enteros sumergidos en libros polvorientos y manuscritos antiguos, buscando en cada relato algo que me permitiera desentrañar el misterio de aquel perro demoníaco. Fue entonces cuando encontré una antigua leyenda que hablaba de un ser maligno que acechaba en las sombras de nuestro pueblo. Según el relato, este ser adoptaba la forma de un enorme perro negro, con ojos inyectados en sangre, y atacaba a aquellos que se aventuraban solos en la oscuridad. La leyenda afirmaba que su mordida no solo causaba heridas terribles, sino que también transmitía una maldición a sus víctimas, condenándolas a vivir atormentadas por visiones y pesadillas.
Cuanto más leía sobre esta criatura, más convencida estaba mi vida se había convertido en un infierno. La tercera parte de mi historia estaba sumida en el terror de lo desconocido y lo inexplicable. A medida que continuaba investigando sobre el perro negro y buscando formas de liberarme de la maldición, no solo me enfrentaba a mis propios miedos, sino que también experimentaba sucesos paranormales que escapaban a mi comprensión y desafiaban mi cordura. Mis noches se volvieron cada vez más insoportables. Pesadillas horripilantes me atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Soñaba con la bestia, pero también con otras criaturas y entidades oscuras que me acechaban en la oscuridad, susurrándome cosas terribles al oído, intentando arrastrarme hacia un abismo sin fondo. La sensación de terror era tan intensa que, a menudo, despertaba bañada en sudor, temblando de miedo y con el corazón palpitando desenfrenadamente. Los sucesos extraños no se limitaban a mis sueños. También comenzaron a manifestarse en mi vida cotidiana. Escuchaba ruidos inexplicables en mi casa, especialmente en la cocina, como si algo o alguien estuvieran husmeando entre mis pertenencias y utensilios, moviendo sartenes y dejando caer cubiertos en el suelo. A veces, incluso sentía la presencia de alguien o algo merodeando por mi hogar, una figura espectral que se deslizaba por los pasillos y desaparecía siempre que intentaba enfrentarla. Una noche, mientras dormía, me desperté sobresaltada al sentir una lengua húmeda lamiendo mi mano. Era una sensación viscosa y fría, acompañada de un aliento fétido que me hizo estremecer. Aterrada, encendí la luz y busqué a mi alrededor, pero no había rastro de ningún perro ni otro animal en mi habitación. Sin embargo, la sensación en mi mano era innegable, y el miedo de que la criatura estuviera acechándome en mi propio hogar se apoderó de mí. Otra noche, experimenté un episodio de parálisis del sueño. Me desperté en mitad de la noche, incapaz de moverme o hablar, pero completamente consciente de mi entorno. Sentía una opresión en el pecho, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando, impidiéndome respirar. El terror se apoderó de mí al sentir una presencia oscura y amenazante junto a mi cama, observándome mientras yacía allí, vulnerable e indefensa. Podía percibir sus ojos clavados en mí, llenos de malicia y hambre de mi sufrimiento. A pesar de mis esfuerzos por gritar y moverme, no podía hacer nada para escapar de aquella situación aterradora. Esta serie de eventos paranormales me llevó a la conclusión de que la maldición que había adquirido iba mucho más allá de lo que había imaginado en un principio. No solo estaba siendo acosada por el perro demoníaco, sino que mi vida se había convertido en un calvario lleno de terror y fenómenos inexplicables. ¿Qué había sido su víctima? Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente: el perro, mi herida, el terror que me acompañaba en todo momento. Decidí que debía buscar la manera de librarme de esta maldición y proteger a mi pueblo de futuros ataques. Así comenzó mi lucha contra el mal, una lucha que me llevaría a adentrarme en los más oscuros rincones de la magia y la superstición, y enfrentarme a mis peores temores. Noches en vela, llenas de estudios arcanos y rituales ancestrales, se sucedieron en mi búsqueda desesperada por encontrar la forma de poner fin a la maldición que pesaba sobre mí y alejar al monstruo de nuestro tranquilo pueblo. Sin embargo, cada vez que creía estar cerca de la solución, nuevos horrores se presentaban ante mí, desafiando mi cordura y mi valentía. Pero no podía darme por vencida, sabía que si no enfrentaba y vencía a esta criatura, no solo mi vida, sino la de todos los habitantes de mi pueblo, estaría en peligro. La cuarta parte de mi historia comenzó con un encuentro inesperado en el centro del pueblo. Mientras realizaba algunas compras, me encontré con una mujer mayor que había sido amiga de mi madre antes de su fallecimiento. Aunque hacía mucho tiempo que no la veía, recordaba su rostro lleno de bondad y sabiduría, lo que me brindó cierta paz en medio de mi turbulenta vida. Decidí compartir con ella mi aterradora experiencia con el perro negro y la maldición que me había afligido desde aquel fatídico encuentro. La mujer me escuchó atentamente, con una expresión de preocupación y comprensión. Cuando terminé mi relato, ella me reveló que, últimamente, había escuchado rumores en el pueblo sobre un nahual que había estado causando estragos en la comunidad. Según sus palabras, el nahual era una criatura capaz de adoptar la forma de un animal, en este caso, un perro negro. Se decía que este ser maligno robaba cosechas y animales de los lugareños, dejando a las familias sumidas en la desesperación y el miedo.
La descripción del nahual coincidía a la perfección con el monstruoso perro que me había atacado. La mujer me aconsejó que debía buscar la ayuda de un chamán local, alguien con conocimiento sobre estas criaturas y poderes para enfrentarlas y proteger a las personas de su maldad. Con una mezcla de esperanza y temor, decidí seguir su consejo y buscar al chamán, aunque no estaba segura de qué esperar. Armada de valor, me dirigí a la humilde morada del chamán, ubicada en las afueras del pueblo. El hombre que me recibió era de avanzada edad, con una mirada penetrante y una aura de sabiduría y misterio que me hizo sentir a la vez inquieta y a salvo. Le conté mi historia y él escuchó con atención, asintiendo con gravedad mientras relataba mis encuentros con el perro negro y los eventos paranormales que habían seguido. Cuando terminé, el chamán confirmó mis sospechas. Estaba siendo acechada por un nahual, un ser que no solo tenía la capacidad de cambiar de forma, sino también de sembrar el terror y la maldición en aquellos que se cruzaran en su camino. Pero también me ofreció una pizca de esperanza. Juntos, podríamos enfrentar al nahual y liberarme de la maldición que me había afligido. Aunque el camino sería difícil y peligroso, estaba decidida a poner fin a mi sufrimiento y proteger a mi pueblo de esta amenaza. El chamán me explicó en detalle cuál sería nuestro plan de acción para enfrentar al nahual y liberarme de la maldición. Debíamos encontrar al perro negro y herirlo gravemente, ya que la lesión infligida al nahual en su forma animal se manifestaría también en su forma humana. De esta manera, podríamos identificar a la persona que se convertía en el temido perro y atormentaba a la gente del pueblo. El chamán también me reveló que el nahual había estado presente en la región desde tiempos ancestrales. Sus abuelos y bisabuelos también habían visto al monstruoso perro y conocían su poder maligno. Al escuchar esto, recordé que mi abuela me había contado algo similar en mi infancia, pero nunca le había prestado mucha atención, pensando que se trataba solo de historias para asustar a los niños. Entonces me di cuenta de que el nahual era un enemigo mucho más antiguo y poderoso de lo que había imaginado, y que había pasado de generación en generación, atormentando a los habitantes de mi pueblo. Con la ayuda del chamán, nos preparamos para enfrentar al nahual. Durante varios días, recorrimos los alrededores del pueblo, siguiendo pistas y rastros que pudieran llevarnos hasta la guarida de la bestia. Buscamos signos de actividad inusual en la vegetación, escuchamos los rumores y relatos de los lugareños sobre encuentros extraños o avistamientos de un perro negro, y nos aventuramos en los lugares más oscuros y solitarios, donde sospechábamos que el nahual podría esconderse. Aunque no podíamos evitar sentir miedo ante la perspectiva de enfrentarnos a un ser tan poderoso y maligno, también estábamos decididos a poner fin a la amenaza que acechaba a nuestra comunidad. El chamán me enseñó algunas técnicas de protección y defensa, y juntos llevamos amuletos y talismanes que nos ayudarían a mantenernos a salvo en nuestra búsqueda. Finalmente, una noche, encontramos al perro negro en un rincón oscuro y solitario del bosque. A pesar de su aspecto amenazador y la furia que destilaban sus ojos inyectados en sangre, sabíamos que no podíamos retroceder ahora. Con un coraje que no sabía que tenía, y siguiendo las instrucciones del chamán, logré herir gravemente al nahual en el momento en que se abalanzaba sobre nosotros. La bestia aulló de dolor y se alejó, herida, desapareciendo entre las sombras del bosque. Aunque no habíamos logrado capturarla, sabíamos que la tarea más importante estaba cumplida. Ahora podríamos identificar al responsable de la maldición y la desgracia que había caído sobre mi pueblo. El chamán y yo regresamos al pueblo con la esperanza de que, al reconocer al nahual en su forma humana, podríamos poner fin al reinado de terror que había durado generaciones. Con la herida infligida al perro negro como nuestra principal pista, nos dispusimos a descubrir la identidad del ser maligno. El miedo y la angustia me invadieron como nunca antes. Después de nuestra confrontación con el nahual en el bosque, regresé a mi casa con la esperanza de descansar y recuperarme del agotador encuentro. Sin embargo, esa noche fue todo menos tranquila. Cuando me metí en la cama, el sueño parecía eludirme por completo. Mis pensamientos estaban dominados por el temor a la criatura que habíamos herido y cómo podría estar buscando venganza. Me revolvía en la cama, inquieta, incapaz de encontrar la paz que tanto ansiaba. Fue entonces cuando escuché los primeros llantos. Provenían de afuera de mi casa, y sonaban como los lamentos de un animal herido y agonizante. El llanto era inquietante y desgarrador, y me hizo sentir un escalofrío que recorría mi espina dorsal.
Traté de ignorarlo, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte y difícil de soportar. Luego, los llantos se convirtieron en gruñidos. Pero no eran gruñidos comunes, parecían salir directamente del más allá, llenos de ira y resentimiento. Cada gruñido me hacía sentir más vulnerable y aterrada, como si la misma muerte estuviera esperando a las afueras de mi hogar. De repente, la puerta de mi casa comenzó a sacudirse violentamente, como si algo estuviera tratando de entrar a la fuerza. El terror me invadió, y me quedé paralizada en la cama, sin saber qué hacer. Los gruñidos y golpes en la puerta continuaron durante lo que pareció una eternidad, y mi corazón latía a 1000 por hora. Cuando los sonidos finalmente cesaron, no pude evitar sentir que aquel ser maligno aún me rodeaba cerca, esperando el momento adecuado para atacar. Durante toda la noche, me quedé en vela, temiendo que en cualquier momento el nahual pudiera irrumpir en mi hogar y desatar su venganza. Cuando finalmente amaneció, el cansancio y el miedo se habían apoderado por completo de mí. Estaba claro que no podía seguir viviendo así, y que debíamos encontrar y enfrentar al nahual de una vez por todas. Decidida a poner fin a esta pesadilla, busqué al chamán y le conté lo sucedido. Juntos, comenzamos a idear un plan para localizar y derrotar definitivamente a la criatura que había atormentado a mi pueblo durante generaciones. La verdad comenzó a revelarse de manera impactante. Aquella mañana, decidí dirigirme al mercado del pueblo con la intención de distraerme un poco de los aterradores eventos de la noche anterior y buscar algo de consuelo entre la familiaridad de los rostros conocidos y los olores reconfortantes de los alimentos frescos. Mientras caminaba entre los puestos de frutas, verduras y otros productos, mi atención fue atraída de manera casi magnética por una vendedora de frutas en particular. Tenía una herida profunda en su brazo, justo donde yo había dañado al nahual en nuestra confrontación en el bosque. A pesar de que su brazo estaba vendado con cuidado, no pude evitar notar las manchas de sangre en la venda, que parecían gritar la verdad. En ese momento, supe que ella era la persona detrás de la terrible maldición que había aterrorizado a nuestro pueblo durante tanto tiempo. Entonces, recordé nuestra conexión pasada. Habíamos ido juntas a la escuela hacía algunos años, y siempre había sentido una envidia enfermiza hacia mí. Yo era más atractiva y tenía más amigos, y también había salido con el chico que a ella le gustaba desde hacía mucho tiempo. Este chico era el más popular y encantador de nuestra escuela, y ella no podía soportar verme a su lado. Un día, no pudo contener su rabia y me confesó todos sus sentimientos de rencor y celos, prometiendo que algún día se vengaría. Ahora, comprendía que había cumplido su promesa al convertirse en el nahual que había atormentado a la gente del pueblo y, en particular, a mí. La rabia y el dolor que sentí al descubrir esta traición fueron abrumadores, pero también me dieron la determinación de enfrentarla y poner fin a su reinado de terror. Con el apoyo del chamán, me enfrenté a la vendedora de frutas en su puesto, en medio de la mirada curiosa de los demás comerciantes y clientes. Le dije que sabía la verdad sobre su identidad y lo que había hecho. A pesar de la sorpresa en su rostro al ser descubierta, pude ver en sus ojos que no sentía arrepentimiento por sus acciones, y una oscura determinación parecía surgir en su mirada. Sin embargo, no iba a dejar que su maldad siguiera hiriendo a mi pueblo y a mí misma. Le advertí que ya no tenía poder sobre mí y que haría todo lo posible para detenerla y proteger a aquellos a quienes había lastimado. Aunque su expresión cambió a una mezcla de miedo y rabia, también pude ver una chispa de desafío en sus ojos, como si estuviera dispuesta a luchar hasta el final. Sabía que enfrentarme a ella no sería fácil, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para liberar a mi pueblo de la maldición que había traído consigo. Con el chamán a mi lado y la verdad ahora revelada, me preparé para enfrentar el desafío más grande de mi vida. La confrontación con la vendedora de frutas en el mercado había causado un gran revuelo, y las demás personas del pueblo, atraídas por el alboroto, comenzaron a acercarse para ver qué sucedía. Mientras les explicaba mis palabras y les contaba la historia de la mujer y su conexión con el nahual que nos había atormentado durante tanto tiempo, pude ver cómo la incredulidad en sus rostros se transformaba en furia. La tensión en el aire se volvía cada vez más palpable, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar. La mujer nahual, al darse cuenta de que estaba rodeada de gente enfurecida, comenzó a llorar desesperadamente.
Sus sollozos eran aterradores y desgarradores, como los lamentos de un alma en pena. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor frío que le corría por la frente, y sus ojos, antes llenos de desafío, ahora reflejaban un miedo profundo e intenso. Pidió perdón por todo el daño que había causado, pero los pueblerinos no tenían compasión por ella. Sus acciones no solo me habían afectado a mí, sino que también habían robado animales y destruido cosechas, causando sufrimiento a numerosas personas del pueblo. La ira de los habitantes era casi tangible, como una bestia furiosa que había sido liberada después de años de cautiverio. Mientras se revelaban más detalles sobre la familia de la mujer nahual, todos se dieron cuenta de que su linaje estaba compuesto por nahuales. Estos seres habían causado innumerables males al pueblo a lo largo de las generaciones, convirtiendo sus vidas en un infierno constante de miedo y desconfianza. La indignación de la gente se alimentaba de estas revelaciones, y la atmósfera se cargaba aún más de ira y resentimiento. La mujer, temblando y sollozando, seguía implorando misericordia, pero los pueblerinos no estaban dispuestos a perdonarla. Sus rostros estaban enrojecidos por la rabia, y sus manos se cerraban en puños, como si estuvieran listos para castigar a la responsable de tanto sufrimiento. El chamán, consciente de la situación explosiva que se estaba desarrollando, intervino para tratar de calmar a la multitud. Explicó que debían decidir juntos qué hacer con la mujer nahual y cómo evitar que su maldición siguiera afectando a la comunidad. Los pueblerinos, aunque todavía llenos de ira, parecían dispuestos a escuchar las palabras sabias del chamán. Fue en ese momento que me di cuenta de lo aterradora y poderosa que puede ser la ira de una multitud. La mujer nahual, a pesar de haber sido la causante de tanto dolor y sufrimiento, parecía tan frágil y desamparada en ese instante. Aunque no podía olvidar lo que había hecho, tampoco podía dejar de sentir compasión por ella en su momento de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, sabía que no podía permitir que la compasión nublara mi juicio. Teníamos que encontrar una solución. Las voces de muchas personas del pueblo se elevaban en un crescendo ensordecedor, exigiendo que la lincharan y la mataran por todo el daño que había causado. Ante esta situación, sabía que tenía que actuar con rapidez y prudencia para evitar un desenlace trágico. Me puse de pie frente a la enfurecida multitud e intenté calmarlos, tratando de hacerles ver que la violencia solo engendraría más violencia y sufrimiento. Les propuse una solución alternativa: la mujer nahual y su familia deberían abandonar el pueblo para siempre, dejando atrás su vida de maldad y destrucción. Si alguien volvía a ver al nahual en la zona, tendrían el derecho de hacer justicia por sus propias manos. Pero merecía una oportunidad para redimirse y cambiar su destino. La mujer nahual aceptó mi propuesta, disculpándose con todos los presentes por el dolor y el terror que había infligido en nuestras vidas. A medida que se alejaba, los gritos enfurecidos de los pueblerinos resonaban en el aire, exigiendo que se marchara de una vez por todas. Sus sollozos se perdían en la distancia mientras se alejaba, y supe que era verdad que jamás volvería. A pesar de todo, sentía una punzada de lástima por ella. Había tomado un camino oscuro y retorcido, pero en su momento de mayor debilidad, no pude evitar sentir compasión por su situación. Sin embargo, también me sentí en paz con la decisión tomada, consciente de que era lo mejor para todos. Agradecí al chamán por su sabiduría y apoyo, y él a su vez me felicitó por mi valentía y determinación. El pueblo entero nos mostró su gratitud, sabiendo que gracias a nuestros esfuerzos, la vida en el lugar podría volver a la normalidad y la oscura sombra del nahual había sido disipada. Así concluyó la terrible y aterradora experiencia que había vivido. Aunque las cicatrices físicas y emocionales que dejó en mí y en el pueblo tardarían en sanar, sabía que habíamos enfrentado la adversidad y salido victoriosos. La vida en nuestro querido pueblo volvió a florecer, y todos nosotros aprendimos a valorar aún más la importancia de la unión y la justicia en tiempos difíciles. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el relato y que ahora miren la noche con otros ojos. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más historias de nahuales. Nos vemos en el próximo relato. Hasta la próxima.